Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió. Su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste el dolor. Sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató su gracia ayer. La tumba vacía ahora está. Eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos. Tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste por amor, Jesús, no hay más vergüenza, no hay temor, no. Con todas mis fuerzas cantaré. Hermoso Dios, eterno
Bien, vamos a ir entonces a la palabra del Señor, y a mí me correspondió la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. ¿Ya? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a hablar ya de 3 obstáculos que el Cristo resucitado derribó. Antes de ir de lleno al tema en cuestión y principal que nos va a hablar en esta mañana, decirles, por ejemplo, que en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y obviamente Juan, que es el capítulo en el que nosotros nos centramos, aparece el relato de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante ver cómo muchas veces alguien podrá querer que le demos algunos escépticos o algunos que van en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que predicamos, algunos que no creen en nada, por ejemplo, otros que pueden estar tal vez equivocados porque a alguien los hace equivocar y los lleva por un camino diferente al que la Biblia nos dice, por filosofías, en fin, y todo ese tipo de cosas, nos podrán decir que realmente de dónde tú sacas que realmente Jesús resucitó. Y la verdad es que no tenemos que ir a un video de YouTube, no tenemos que ir a buscar en los libros de historia si es que verdaderamente Cristo resucitó, aunque en la historia está el acontecimiento, y obviamente los libros, ¿se acuerdan ustedes que dicen antes de Cristo y después de Cristo? Y mucha gente habla y cita eso también, pero nosotros tenemos que ir directo a la fuente, directo al manual, directo a donde está toda la información con respecto a lo que la palabra de Dios nos dice. Y allí en Lucas capítulo 24, versículo 34, Lucas 24, 34, ¿ya? Dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y uno va a ir encontrando aquí, y en la Biblia podemos encontrar, y yo ahí aparece a quien se le apareció, ¿no? A Simón. Y luego en el relato vamos a ver que se aparece a María Magdalena y que se aparece a los discípulos, pero yo le voy a contar brevemente de que, por ejemplo, aparece, como dije, a María Magdalena allí en Marcos 16:9, aparece también a las mujeres en el camino en Mateo 28, 9 al 10, a los discípulos en el camino Maús, eso está en Lucas 24, 13 al 32, aparece a Pedro, aquí vemos lo que acabo de leer, Lucas 24, 34, aparece a 10 de los 11 discípulos en ausencia de Tomás, ese relato lo encontramos en Lucas, en Marcos, en Juan, a los 11 discípulos con Tomás, eso está aquí en el capítulo que nos convoca hoy día, capítulo 20, aparece a 7 discípulos a la orilla del mar de Galilea, en Juan 21 está ese relato, o a más de 500 discípulos, dice, quizás en una montaña de Galilea, según lo cuenta allí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 16. Por lo tanto, usted, si quería tener en alguna medida algo que le diga a usted dónde está la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, bueno, ahí está en la propia Biblia. Y siempre que queramos buscar una respuesta acerca de lo que habla de Jesús la Biblia y de
y de todo lo que la Biblia contiene y de cualquier duda que usted tenga, puede ir fácilmente a la Biblia y encontrará la respuesta, como en este caso le he mencionado 10 apariciones de nuestro Señor Jesucristo de que Él resucitó hasta antes de irse al cielo, como también lo atestigua, ¿cierto?, el libro de los Hechos, cuando los ángeles aparecen allí, cuando el Señor está ascendiendo y le preguntan a los discípulos por qué están mirando al cielo, y les dice que ese mismo Cristo que están viendo que se va, también un día va a regresar. Entonces, importante saber que la resurrección de Jesucristo es un hecho real, es un hecho tangible, palpable. Obviamente, nosotros visiblemente y palpablemente no le vimos, pero sí nosotros le podemos dar completa validez y claridad a lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Y vemos que apareció a varias personas, pero el último relato del libro que aparecía ahí en Primera de Corintios, dice allí, ¿verdad?, que a más de 500 hermanos a la vez, y Pablo dice, y aún algunos de ellos todavía viven. O sea, había testigos que podían decir allí, en ese momento, de lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Podría haberse levantado muchas personas a decir que no era real. Por lo tanto, ahí tenemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, de que si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra predicación. Estaríamos aquí de balde, estaríamos aquí sentados todos en nuestro hogar o donde quiera que estemos, estaríamos allí de balde sin ninguna esperanza, llevando adelante una gran mentira. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Así como en el mes de diciembre nosotros estuvimos hablando acerca del nacimiento de Jesús durante todo el mes, este mes de abril hemos estado hablando también durante todo el mes acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos entonces aquí en el primer, la primera cosa que ocurre aquí, y es que el Señor Jesucristo derribó la parálisis de sus discípulos. Y no solamente, ¿verdad?, hablemos de discípulos con respecto a los 11 discípulos. Ahora, después de la resurrección, digo 11, porque todos sabemos lo que pasó con Judas, ¿verdad?, que le vendió y que luego él se suicidó. Posteriormente, los hermanos eligen al discípulo que tenía que reemplazar a Judas. Pero aquí, no solamente los 11 discípulos, sino que también el resto de aquellos que creyeron. El martes pasado estábamos hablando, Felipe nos contaba acerca de 70 discípulos que fueron a predicar el evangelio, ¿verdad? Así que no solo contamos a los 11, sino que también a todos aquellos que estaban allí siguiendo y sirviendo al Señor. No podemos dejar tampoco afuera a las mujeres que fueron las que estuvieron en todo momento sirviendo al Señor y que también allí mismo en el momento de la crucifixión también estaban allí prácticamente, podemos decir fehacientemente, porque el relato bíblico así lo asevera, que eran las únicas que estaban allí al pie de la cruz. Y luego entonces, hablando de esto de los discípulos, tenemos también las mujeres que podemos decir que son discípulos también o discípulas, digamos, del Señor Jesucristo. Y vemos allí en el libro primero vemos aquí en Juan, vemos a María Magdalena, ¿verdad?, que va al sepulcro, que está allí, que está llorando. Y imagínense el cuadro, hermano. Póngase usted en el lugar de María Magdalena, y que María Magdalena era aquella mujer de la cual el Señor Jesucristo había expulsado 7 demonios. Imagínese lo que era la vida de esa mujer antes de conocer a Cristo y la vida de esa mujer posteriormente a conocer a Cristo. Por eso que ella le amaba con todo su corazón, por eso que ella le servía, por eso que ella le seguía, por eso que estuvo al pie de la cruz, por eso que fue allí a la tumba de Jesús, también con sus especias aromáticas también para el cuerpo de Jesús. Pero imagínese usted lo que había sido la vida de esta mujer anteriormente. Y piense usted también en lo que
lo que fue su vida, y yo pienso en lo que fue mi vida antes de conocer al Señor Jesucristo. Una vida sin esperanza, una vida sin control, una vida perdida, una vida desorientada, una vida que uno no sabe dónde va, a pesar de que yo puedo decirle, yo nací en un hogar cristiano, pero eso no es garantía, usted lo sabe, porque la salvación no se obtiene porque uno nació en un hogar cristiano, porque tus padres son cristianos, no se obtiene la salvación por ir a la iglesia, no se obtiene la salvación por hacer obras, por hacer cosas. Nadie puede ganar el cielo de ninguna manera si no es a través de la obra completa de Jesucristo que involucra su nacimiento, su muerte y su resurrección. Por lo tanto, esta mujer obviamente vio, palpó el cambio grande y radical. También podemos recordar al endemoniado de Gadareno. ¿Se acuerda cuando este hombre andaba allí y tenía, era el terror de la ciudad? Y posteriormente el Señor lo sana y este hombre fue allí a Decápolis y proclamó el Evangelio. 10 ciudades impactadas por el Evangelio. Un hombre que antes era el terror de la ciudad, el terror de las personas, ahora estaba proclamando el Evangelio, porque Cristo le había sanado. Entonces esta mujer, imagínese usted el cuadro, y también, como le decía, imagínese el cuadro suyo, su historia de vida, su gran historia de vida. Entonces, qué importante es poder ver esto, poder hablar, poder decir realmente lo que significa el hecho de que Jesús derribó la parálisis de los discípulos. Y de verdad, hermanos, que uno tiene que pensar en esto y, como le decía, pensar en nosotros también. Ahora, ¿por qué digo la parálisis? ¿Por qué digo la parálisis de los discípulos? ¿Ya? Porque vemos aquí en el relato bíblico, como le digo, María Magdalena estaba allí, estaba en el sepulcro, estaba llorando, eh, pensando seguramente cómo había sido su vida anteriormente, y luego estar a los pies de la cruz, y ella había depositado toda su confianza en el Señor Jesucristo, y, y luego de eso había estado allí pensando seguramente, aquel que me libró de estos 7 demonios, aquel que me cambió la vida, que transformó completamente mi vida, ya no está, se fue. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos frente a un féretro, frente a un cajón, ya sea allí en el lugar donde estamos velando a aquel ser amado, o allí en el cementerio? Ayer vimos todo el día, hermanos amados, todo el día la noticia de la sepultación de este pequeño niño Tomás, que fue allí, que perdió la vida y que aún todavía no se sabe cómo fue y todos especulan, pero el dolor de esa madre, el dolor de ese padre, el dolor de la familia, aún el dolor de la gente externa a la familia, aún, hermanos, incluso podemos decir nuestro propio dolor frente a esa situación, porque nos conmueve, ¿por qué sufrimos tanto? Porque sabemos que ya no vamos a estar con la persona. Ya no vamos a tener de la mano a esa persona. Ya no vamos a poder tener esa relación íntima de conversación. Cuando tenemos grandes amigos que ya no vamos a ver más. Una vez un amigo me dijo, cuando vayas avanzando en edad vas a ver lo triste que es ver la partida de amigos, pero también la partida de un padre, de una madre, de un hijo. El otro día estábamos estudiando y el profe decía una cosa súper importante, decía, para cuando muere una madre hay un nombre, las personas quedan huérfanas. Cuando muere un esposo o una esposa, hay un nombre, el hombre o la mujer quedan viudos. Pero no hay un nombre, decía, para cuando muere un hijo. ¿Cómo se llama eso? Ni siquiera tiene nombre, hermano.
porque están tristes. Pero esta mujer había perdido al maestro, había perdido su salvador, había perdido toda la razón de su vida ahora. Y por eso ella estaba allí llorando desconsolada, porque a pesar de que el Señor Jesucristo había dicho que iba a resucitar, sus propios discípulos todavía no comprendían, no creían, porque hasta ese minuto, hermanos amados, y aún después de la resurrección de Cristo, en la historia de la humanidad, por mucho que quieran aparecer algunos allí diciendo, no, si una vez pasó, es falso. Nunca nadie en la historia de la humanidad, ni antes ni después, había muerto y posteriormente había resucitado. Solo lo podemos ver esto a través de nuestro Señor Jesucristo. Usted me dirá, bueno, ¿y Lázaro? Bueno, Lázaro, claro, sí, el Señor lo hizo resucitar, pero ¿qué pasó con Lázaro después? Lázaro murió. Murió, yo no sé si murió de viejito, de alguna enfermedad, pero él efectivamente murió posteriormente. Sin embargo, Jesús resucitó para nunca más volver a morir, porque él venció la muerte. Y allí estaba María Magdalena, paralizada por el dolor, paralizada por la angustia, paralizada por el miedo, porque empiezan a, cuando te ves solo y se fue la persona y se fue el producto de tu salvación y de tu nueva vida, probablemente ella pensó que otra vez venían y los fantasmas otra vez venían a su mente. Tal vez ella pensó que los demonios volverían, no sé cuántas cosas habrá pensado ella y cuántas cosas habrán pensado los discípulos. De hecho, el relato bíblico aquí en el libro de Juan nos dice que ellos estaban reunidos, sí, pero a puerta cerrada, porque tenían miedo de los judíos. Ellos temían por sus vidas, temían, porque ya todo se terminó, todo se acabó para ellos, siendo que el Señor Jesús había dicho que era necesario padecer y ser muerto, pero que el tercer día iba a resucitar. Y también a nosotros nos ha dicho que va a volver. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Porque no importa lo que estás pasando, no importa esa enfermedad que te tiene agobiado, que te tiene allí a maltraer. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú entregas tu vida a Cristo, vas a tener una gran esperanza, porque la Biblia me dice a mí que las aflicciones de este mundo para los hijos de Dios no son comparables con la gloria venidera. Alabado sea el Señor, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Aquí vemos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 9 y 10, voy a tomarme de allí para ver lo que estaba pasando con María y las mujeres que estaban allí también. Dije, capítulo 28, versículo 9 y 10, tenemos, recuerde que los evangelios son sinópticos y nos relatan desde un punto de vista o desde una mirada, desde otra mirada, así, diferentes formas de mirar un mismo cuadro, de diferentes ángulos, como quien dice. Es una visión en los 360 grados de donde está puesto el episodio. Y aquí vemos a María Magdalena y se habla solo de María Magdalena, pero habían otras mujeres con ella también. Pero como María Magdalena es la que toma el protagonismo en esta interactuar con el Señor Jesucristo, dice que aquí Jesús se les salió al encuentro. Bueno, poquito antes, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo. Estoy leyendo Mateo 28, versículo 8, ¿ya? Con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les apareció al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, ¿qué hicieron? Abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Ve usted? Ahí hay un detalle más. ¿Por qué lo menciono? Bueno, lo menciono porque aquí el Señor Jesucristo le dice, ¿verdad?, a María Magdalena que no lo toque porque aún no está glorificado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué el punto este dice derribó la parálisis de sus discípulos? Y contamos como discípulo también a estas mujeres que seguían y servían a Cristo.
Bueno, porque en primer lugar vemos que le abrazaron los pies. No sé yo qué pasaría. No quiero emocionarme, quiero estar bien para hablar, pero es difícil no hacerlo. ¿Qué pasaría si usted viera a ese ser amado que ha partido hace un tiempo atrás? ¿Acaso no iría corriendo a abrazarlo y no quisiera soltarlo, no quisiera que se vaya más, que esté allí y quisiera quedarse allí para siempre? ¿Se acuerda el momento de la transfiguración del Señor Jesucristo, cuando estaba Pedro, Juan y Jacobo allí y vieron a Cristo y dice, ¿por qué no hacemos una enramada y nos quedamos aquí para siempre? No nos movamos de este lugar porque estamos tan bien. Quedémonos aquí, hagamos nuestra casa aquí, no nos movamos más de este lugar. Bueno, las mujeres y María Magdalena querían quedarse con ese Jesús resucitado, a quien ellas amaban con todo el corazón y querían quedarse allí para siempre con él y no soltarlo jamás. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dice algo muy importante. Les dice que no lo toquen y les dice que vayan y anuncien a sus hermanos que él ya había resucitado. Aquí en el capítulo 20 de Juan dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde estaba el cuerpo de Jesús, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Un detalle para usted. ¿Se acuerda de la figura del propiciatorio donde se hacía el sacrificio? Que tenía dos querubines puestos, uno en un lado y el otro al otro. Mire qué similar el cuadro, ¿no? El Señor ya resucitado, ya habiendo expiado el pecado de toda la humanidad. Y allí estaban los dos ángeles, uno en la cabecera y el otro a los pies, mirando hacia allí donde el Señor había sido levantado. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Imagínese, la llamó por su nombre y se le abrieron sus ojos como a los discípulos que iban camino a Emaús, que recorrieron todo el trayecto y ellos no comprendían que iba Jesús con ellos hasta que partió el pan. Y allí ellos se dieron cuenta. Ahora María, cuando la nombra, me hizo acordar de la tía Loida, cuando ella me dijo, Pablo me dijo, nadie decía mi nombre como lo decía tu tío. Nadie que te ama o que me ama será capaz de pronunciar el nombre como aquel que realmente te ama y que dio su vida por ti. Hoy puedes escuchar la voz del Señor pronunciando tu nombre también. Y el Señor le dice, Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo Raboni, ¿qué quiere decir Raboni? Quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Derribó la parálisis de quedarte allí. A veces tenemos tan lindos recuerdos, hermanos, de reuniones que no quisiéramos salir más de esa reunión porque está tan maravillosa. Me acuerdo un retiro para matrimonios que hicimos en Palabra de Vida, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos visitando a nuestro hermano Bill en las iglesias que visitamos, cuando estábamos en la iglesia que él había crecido.
Son momentos inolvidables que uno nunca quisiera salir de allí. Estamos bien aquí como los discípulos en la transfiguración. No, no nos vamos, quedémonos aquí. Estamos tan bien, ¿para qué nos vamos a ir a la vida normal? Pero el Señor le dijo, ve, la envió a dar ahora ya las buenas noticias, no a decir el Señor murió, no a decir se robaron el cuerpo, no, a decir Cristo ha resucitado. Ese era el mensaje que María Magdalena debía decir a sus hermanos. Algunos autores dicen que ella se convirtió en la primera mujer misionera que fue a contar este acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es para mí. La pregunta es para ti. ¿Qué te paraliza a ti? ¿Hay algo que te está paralizando? ¿Te ha paralizado la pandemia? ¿Te ha paralizado la enfermedad, los problemas? ¿Te ha paralizado aún la pereza, que es la más terrible de todas ellas? ¿Qué te ha paralizado a ti? ¿O te ha paralizado el hecho de estar contento? Me conecto, escucho los audios, me mandan la predicación, veo de nuevo el mensaje, o si ni siquiera lo veo. Estoy satisfecho, estoy paralizado porque estoy autocomplaciente como me siento. Para eso ya Cristo resucitó, me salvó, pagó mi deuda y si me muero me voy al cielo, o Él viene a esta tierra, me voy con Cristo. ¿Qué te paraliza, hermano, hermana? Es una buena pregunta que tiene y necesita una pronta respuesta de parte nuestra. Mira, ¿sabes? No temas no ir rápido. No temas no avanzar a la velocidad de la luz. Teme no avanzar. Teme estar estancado allí. Al principio de la pandemia me acuerdo que había una frase que yo repetía mucho y después muchos también la empezaron a repetir, no porque me copiaron, sino porque todos teníamos esto en mente. Y la pregunta era, ¿cómo vamos a salir de esta pandemia? Y decíamos, no podemos salir igual como entramos a esta pandemia, espiritualmente hablando. Pero tal vez ya ha pasado un año y quizás estás peor espiritualmente que antes de la pandemia. Yo también me hago la misma pregunta, porque siempre lo digo, no les estoy hablando a ustedes, me estoy hablando a mí mismo, porque el Espíritu Santo me confronta a mí con su palabra. ¿Qué te está paralizando a ti hoy día? ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer soltó los pies de Jesús y fue corriendo a los discípulos y anunció, dio la mejor de todas las noticias. Cristo ha resucitado y se va a juntar con ustedes, que lo esperen allí. Vayan. Somos llamados a dejar la parálisis, no como una parálisis de enfermedad, sino que la parálisis de la conformidad, la parálisis del propio bienestar que me tiene allí estancado sin avanzar. Qué importante es, hermanos amados, que analicemos, que veamos. Tenemos que echar a andar este engranaje llamado vida cristiana. Tenemos que aceitar todas las piezas que tenemos para que podamos avanzar. ¿Y cómo la aceitamos? Bueno, teniendo comunión con el Señor, asistiendo a las reuniones, escuchando los estudios, leyendo personalmente mi Biblia, la palabra de Dios que está por todas partes. La tengo en el celular, la tengo en el computador, donde quiera que la encuentre. Y si no tiene una Biblia, le va a llegar una Biblia a sus manos. Cheri me decía, no tengo Biblia. Bueno, yo le dije por el chat y ahora lo digo públicamente, le vamos a regalar una Biblia a Cheri para que tenga una Biblia en sus manos. Debemos movernos, debemos dejar la comodidad, debemos dejar la parálisis
y caminar. Debemos entrar en un periodo profundo de rehabilitación para que ya no seamos paralíticos espiritualmente, sino que podamos ya no solo caminar, sino que caminar más rápido y aún en ciertos momentos incluso correr, hermanos. Qué triste es cuando no puedes caminar. Yo me recuerdo cuando se me rompió el tendón de Aquiles y tuve que estar sentado dependiendo de todo el mundo. Y no podía caminar y quería caminar. Pero ahora ya puedo caminar sin problema. Segunda cosa que hizo el Señor, derribó la incredulidad de sus discípulos. Dice aquí el relato bíblico que en el libro de Juan dice que los discípulos fueron al sepulcro corriendo. Uno era más joven que el otro, así que corrió más rápido, ¿no? Entonces, dice aquí la escritura, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba, Jesús, el autor de este evangelio de Juan, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Más jovencito, tal vez con temor o no sé, tal vez un temor reverente, no lo sé. Luego llegó Pedro, en segundo lugar, corriendo allí. Llegó Pedro llegó, Simón Pedro tras él, y entró con su ímpetu de siempre. Entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esto indica también que en la costumbre judía, cuando alguien salía, era como una tradición dejar esa parte de su vestimenta a un costado cuando la persona iba a volver. Mire qué llamativo, porque Jesús va a volver y es lo que estamos esperando hoy día. Entonces entró también el otro discípulo, en este caso Juan, que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué dice la Escritura? Y vio y creyó. Derribó la incredulidad de sus discípulos. Más adelante en el relato vemos también que el Señor Jesucristo, cuando se aparece a los discípulos y entra, ¿verdad?, allí estando las puertas cerradas, Jesús traspasa esas puertas, las murallas, qué sé yo, y se presenta, no estaba Tomás. Y luego viene otra vez y ahí estaba Tomás. Y el Señor le dice, porque has visto, has creído. Y dice también, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Pero derribó la incredulidad. Cristo les había mencionado una y otra vez que iba a resucitar, pero ellos no creyeron. Ellos no creyeron, porque estaban ya escondidos, por miedo a lo que iba a pasar, escondidos de los judíos. Estaban también en alguna medida, igual que María Magdalena paralizada, ellos también estaban paralizados y estaban paralizados por su incredulidad. Porque si a mí alguien me dice, no le pasa a usted con su niño más pequeño, usted le dice algo y ese niño lo da por cierto. O cuando recién entran al colegio, ¿acaso cuando usted le dice una cosa que es diferente a lo que le dijo la profesora? ¿Acaso su hijo no le dice, no papá, no mamá? La profesora dijo que era así. Y ellos le creen a la profesora. Más que nosotros, porque la profesora. El Señor les había dicho, voy a resucitar. Sin embargo, ellos no habían creído en esto. Ellos estaban en su dolor, en su angustia, en su decepción, quizás depresión, no sé, incredulidad. Porque probablemente nosotros, claro, ahora que tenemos la Biblia y que sabemos que Jesús resucitó, podríamos ponernos allí en
pedestal y decir, estos discípulos, ¿cómo se les ocurre? Si es fácil, pues si el Señor dijo, claro. ¿Cuántas veces el Señor le ha dicho a usted cosas y usted no le ha creído? ¿Ah? ¿Cuántas cosas el Señor me ha dicho a mí y yo no le he creído? ¿Se acuerda el caso de Abraham? Cuando tenía ya avanzada edad, ya no había hijos, me voy a morir sin hijos. Entonces la esposa le ayudó, le pasó a su sierva, y cumplieron según su punto de vista la voluntad del Señor. Aquí está la promesa del Señor, pero esa no era, no le creyó al Señor, hasta que el Señor le dio a Isaac. Y todos los problemas que vinieron, producto de Ismael después, ¿no? Incredulidad. ¿Sabe cuál es el problema más grande de esta humanidad? ¿Por qué las iglesias no están llenas? ¿Por qué nuestra iglesia no está llena? ¿Por qué no hay tanta gente allí con el Señor Jesucristo? Por incredulidad. El Señor dice claramente en su palabra que lo que Él castiga es la incredulidad. La incredulidad. Debemos creer y debemos dejar de dudar tanta cosa. Mire, a diferencia de otras religiones, el cristianismo basa toda su doctrina en la resurrección de Jesús. Como lo dije delante, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Los discípulos de Jesús dieron su vida por esta convicción después. Menos mal, salieron de la incredulidad. Ellos fueron capaces de morir todos como mártires. Juan fue el único que murió allí en la isla de Patmos, ancianito, ¿verdad? Allí, que llegó a una edad bien adulta, bien anciano. Pero todos dieron su vida, fueron capaces de estar presos en cualquier lugar. Piense usted una cosa, ¿usted haría algo si tiene dudas? ¿Usted invertiría todos sus ahorros si viene alguien a decirle aquí traigo pero la mejor alternativa para el ahorro y vas a tener una ganancia de un 10% de este capital mensualmente? Eso yo no lo creo. Todo lo que se pinta facilito, así, rápido, yo no creo. Yo soy, bueno, tengo que decirlo, soy sumamente escéptico. No creo muchas cosas que la gente dice por ahí. No, no creo. Esto, no creo. Lo que sí creo es que Cristo me salvó y que Cristo pagó el precio de mi pecado en la cruz. ¿Usted cree que los discípulos de Cristo habrían gastado toda su vida por algo que no era cierto? Estamos viendo la incredulidad, pero antes de que llegara la confianza, ¿verdad? La incredulidad de los discípulos. Nadie da su vida por algo que es mentira. Yo no lo haría, ni usted tampoco. Cuando Jesús murió, todo obviamente se derrumbó, porque tenían altas expectativas. Sin embargo, cuando Él les apareció resucitado, todo cambió. Estaban dispuestos a cualquier cosa. Los que no creían se convirtieron. Por ejemplo, sus propios hermanos decían que estaba loco. ¿Se acuerda de eso? Pablo, el apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, un asesino de cristianos, se convirtió cuando vio al Cristo resucitado. ¿Se acuerda cuando le apareció Cristo? Y Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí cambió la mente de este hombre. Y muchos más han llegado al día de hoy a tener más seguidores. No hay nadie que haya llegado al día de hoy a tener más seguidores a lo largo de toda la historia. Porque la resurrección de Jesucristo
es real. En este minuto los discípulos no creían porque estaban allí todos turbados, ¿verdad? Sin embargo, el Señor al aparecer allí al frente de ellos, al estar con ellos, al conversar con ellos, en esta aparición que hace también cuando se reúne con ellos allí a la orilla del mar, incluso come con ellos. Allí estaba. Ahora sí, se derribó la incredulidad. Aquí está Cristo. Ese hombre como Pedro, lleno de dudas, lleno de miedos, que fue capaz de negar a Cristo 3 veces ahora, después en el día de Pentecostés, se para y predica un mensaje extraordinario en donde 3.000 personas reciben a Cristo. Los discípulos ya no eran miedosos escondidos, predicaban abiertamente, encarcelándolos a ellos, luego salen de la cárcel y siguen predicando y les dicen, bueno, no les dijimos que no prediquen esto. Y ellos dicen, vean ustedes si es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Ahí ya no había incredulidad, derrumbó la incredulidad. La iglesia de Jesús es más grande que cualquier empresa en la historia del mundo. Jesús es la persona más dominante de la historia. Piensa en la empresa más grande del mundo. ¿Cuál podrá ser? ¿La Coca-Cola? ¿Microsoft? ¿Google? ¿No hay una empresa más grande en la historia de la humanidad que la iglesia de Jesucristo a través de todos los tiempos? Es más grande, hermanos. Y cada día sigue creciendo y creciendo. Tome en cuenta todos los creyentes para atrás de la historia, desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hacia acá. Desde el día de Pentecostés, cuando nace la iglesia. Todos, hermanos, todos. Toda esa gran cantidad de personas. Y la iglesia sigue adelante. ¿Cuántas veces ha querido ser destruida la iglesia? Pero ¿se acuerda? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque la iglesia va en contra de esas puertas y las empuja y las golpea y las rompe y entra y rescata de allí a los perdidos y los trae a Cristo nuevamente. Qué maravilloso. Los escritores, como lo dije delante, registran más de 10 interacciones con personas en cuerpo presente de nuestro Señor Jesucristo. El otro día, escuchando uno de los mensajes que les compartimos a ustedes, el último de los mensajes predicado por el director de Palabra de Vida Argentina, dijo algo que me encantó. Dijo, Jesús fue a la tumba y fue a jugar como visitante allí a la tumba y fue y le arrebató las llaves de la muerte y del infierno al Satanás el diablo y le ganó pero por paliza y lo venció. Porque Cristo resucitó. Derribó la incredulidad. ¿Cómo se manifiesta la incredulidad? Se manifiesta cuando escucho la palabra del Señor. La palabra del Señor me confronta, me envía, me manda a algo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Que tenemos que amar al prójimo, que tenemos que vivir santas, sed santos porque yo soy santo. La palabra de Dios me confronta y me dice, debes hacer esto. Y no lo hago, eso es incredulidad. No creo, no es para tanto. Y muchas otras cosas más, hermanos, que yo sé y que tú también sabes cuando nos miramos, ¿no? Cuando miramos hacia adentro de nuestras vidas. Incredulidad, el Señor la derribó. El Cristo resucitado dice que ahora el Señor nos ha dado todas las herramientas, todas las armas. Nos ha dado una armadura para que podamos apagar los dardos de fuego del enemigo. No tenemos excusa. ¿Y cómo entonces el dardo me llegó? Si estoy acorazado, es que no creí que tenía que usar la coraza. Es que yo no pensé que era tan importante. Cuidado con la incredulidad. Porque ya no se trata de incredulidad de creer en Cristo, de creer en su resurrección.
Se trata de creerle a Él lo que nos está diciendo por medio de su palabra y lo que tengo que hacer, cómo tengo que vivir mi vida. Y cuando vamos al tema recurrente de todos estos días, anunciar el Evangelio, como lo hizo María Magdalena. Y como lo han hecho tantos a lo largo de la historia. Y no lo hacemos, eso también es incredulidad. No creo que el Señor me va a usar a mí. Y el Señor me responde a través de la Biblia y me dice, lo vil y despreciable escogió Dios para avergonzar este mundo. Me dio la orden de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Me dice que no es con mi fuerza, sino con su espíritu. Pero yo no creo que tengo que predicar, que tengo que comunicar las buenas noticias de que Cristo está resucitado y que Él está a la diestra de Dios Padre en este minuto intercediendo por ti y por mí, y que está también en mi vida, dentro de mí, por medio del Espíritu Santo, morando, haciendo una morada en mi persona. Pero si no creo que Cristo mora en mí por su Espíritu Santo, voy a hacer lo que se me dé la gana. Derribó la incredulidad. Y también el Señor Jesucristo, la tercera cosa que hizo fue que derribó el temor. El temor. Aquí en Juan capítulo 20, versículos 19 al 22, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo una palabra maravillosa. Shalom, paz a vosotros. ¿Se acuerda que el Señor ha dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy? No como el mundo la da. No encontraremos paz en el mundo. Y cuando les hubo dicho esto, me imagino la paz que debe haber inundado los corazones de esos discípulos atemorizados, temblando. Yo creo que si alguien golpeaba la puerta, todos quizás en un rincón escondido, tiritando, llorando, no me los imagino, no sé, como cuando a uno le da miedo a algo. Pero ahora tenían paz. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, las evidencias. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, por segunda vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo que fue recibido, ¿se acuerdan todos? El día de Pentecostés, un adelanto de lo que iba a pasar. Derribó el temor. El temor te paraliza, ¿verdad? Quedas allí como congelado. No te hace moverte a ninguna parte. El temor te paraliza tanto que no eres capaz de tomar decisiones. Tenemos que enfrentar las cosas, hermanos. Porque el Señor también cuando vino a nuestra vida, cuando encontramos al Señor Jesucristo, Él nos trajo la paz. Y nos trajo la paz, no esa paz solamente interior que podamos tener, que andamos ahí con el signo de la paz, ahí, ¿no es cierto? No, esa paz con Dios, esa paz que no teníamos antes, esa paz de saber que ya salió la condena. ¿Qué será, no, para una persona que está esperando una condena? Y que la única posibilidad que tiene son dos, supongamos. O la cadena perpetua o la pena de muerte. No quisiera yo estar en los zapatos de una persona que está esperando su condena y que tiene esas dos alternativas. ¿Qué será? Temor, porque o me muero o me secan en la cárcel. Y cuando viene
allí a presentarse al tribunal esta persona, el jurado dice, el juez le pregunta, ¿y cómo encuentran al acusado? Y el jurado se levanta en pleno y dice, encontramos al acusado inocente de todos los cargos que se le han imputado. Derribó el temor en ese momento esa persona. Porque era inocente, porque ya no se va a sacar en la cárcel y porque no va a morir. ¿Cuántos casos de eso no han habido en la historia? Que había una acusación errada, se comprobó realmente lo que pasó y la persona salió absuelta. Hermano, tú y yo fuimos absueltos en la cruz. Allí se pagaron todos nuestros pecados. Allí el Señor dijo antes de expirar, consumado es, que es la traducción de tetelestai, que era un término comercial que se usaba cuando dos personas hacían un negocio y estaba ya finiquitado ese negocio y todo pagado. La deuda fue pagada. Ahora soy inocente y Dios me ve a través de Jesucristo y me ve santo. Posicionalmente estoy en el cielo, soy santo, apartado para Dios. En esta tierra tengo que luchar cada día con mis debilidades y tengo que confesar mi pecado y apartarme de él para alcanzar misericordia. El Señor derribó el temor de los discípulos y se transformaron en aquellos hombres que de ser menospreciados, menoscabados, mal mirados, mirados por encima del hombro de toda la gente, ahora decía a la gente, esa misma gente, estos hombres que trastornan el mundo, esos hombres que no servían para nada, ahora trastornaban el mundo con el mensaje de Jesucristo, porque ellos ahora ya no tenían temor. Esos hombres que cuando hablaban la gente se asombraba y decían, verdaderamente, estos estaban con Jesús, los reconocían como seguidores de Cristo. Esos hombres como Pedro que después de negar al maestro, solo al maestro allí negarlo 3 veces, fue capaz de levantarse y predicar a tantas personas que 3.000 recibieron a Cristo como su Salvador. De ir a los, incluso, de derribar barreras y de ir a los gentiles allí y predicar el Evangelio también del Señor Jesucristo. Y de ser capaz de entregar su vida por el Señor Jesucristo, ni temor a morir tenía ya. Lo negó por temor a morir, pero ahora no tenía temor de morir, porque ya el Señor había quitado el temor. Y Pedro se recuerda, murió crucificado, pero pidió que lo crucificaran boca abajo porque no se consideraba digno de ser crucificado como su maestro. Hermano, ¿tienen miedo? ¿Tienen miedo de predicar la palabra del Señor? ¿Tengo miedo yo de predicar el Evangelio? Fuimos desafiados el martes pasado y la pregunta, ¿se acuerda? Era, ¿cuándo fue la última vez que uno se esconde? Porque no quiere escuchar esa pregunta. Y si hoy día se repite, ¿y cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio? ¿O lo hiciste? No, todavía no lo hago. Porque tengo miedo. Tengo miedo de abandonar mis pecados. Porque no quiero. Me hacen sentir bien estas cosas. El Señor derribó el temor. ¿Qué temor puedo tener? ¿Qué temor? Le tengo miedo a Satanás el diablo. El diablo no tiene potestad sobre usted, hermano. No la tiene, no la tiene. Ah, le pone trampas en el camino. Ahora, si usted anda descuidadamente, va a caer en la trampa. Me recuerdo antes, era tan común, no sé si todavía, pero antes uno andaba así como pajarito descuidadamente en las micros y le quitaban la billetera, le quitaban todo lo que llevaba encima y no se daba ni cuenta, porque andaba descuidado. ¿A qué le temes?
¿Por qué te da temor estudiar la Biblia? No inscribirte por un año en el instituto bíblico. Porque plata no es el problema. Usted lo sabe. Usted lo sabe. ¿Por qué te da miedo compartir sencillamente el link para entrar a esta reunión con tus amistades? ¿Cuál es el temor que nos embarga hoy día para que estemos paralizados tal vez? El Señor derribó la parálisis. El Señor derribó la incredulidad. Y el Señor, con su resurrección, derribó también el temor. Ahora los discípulos fueron. Ahora los discípulos no tenían temor a nada. Ahora los discípulos entregaron su vida por Cristo. Ahora ya nada los atemorizaba. Es como ese niño que va de la mano por la calle con su papá, con su mamá, caminando y no le tiene miedo a nada porque va con ellos dos. ¿Quién me puede hacer? ¿Qué me van a hacer si ando con mi mamá, con mi papá? ¿Quién me va a hacer algo? Nadie. Así debemos vivir confiados porque estamos, recuerden, en la mano del Señor Jesucristo y en la mano de Dios. Estamos allí en el medio de estas dos manos maravillosas. No tengamos temor, hermano. No estemos paralizados. No seamos incrédulos. La resurrección de Jesucristo fue lo que transformó toda la humanidad. Y estamos hablando de la resurrección de Cristo porque, si bien es cierto, la otra vez hablamos del nacimiento de Cristo y las profecías que se cumplieron, maravilloso, estamos todos impactados por eso. ¿Cómo se cumple al pie de la letra? Luego hablamos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el Señor preparando a sus discípulos antes, ¿verdad? Y luego ya cuando Él murió y lo mataron y fue tremendo el mensaje del domingo pasado, de los detalles y todas esas cosas que a uno lo hacen llorar. Pero si este acontecimiento, hermano, no hubiera sucedido, que está plasmado en la Biblia, 10 episodios donde Jesús apareció resucitado, porque ahí Él venció la muerte. No como tantos y tantos otros que venera a la gente, que se hacen largas procesiones, pero la persona que están allí venerando tiene su tumba. Está en un lugar, enterrado. Sin embargo, la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Cristo triunfó. Cristo pagó el precio del pecado de la humanidad. Por tanto, tal vez tú en esta mañana estás paralizado. No sabes qué hacer. Quizás como esa mujer, ¿se acuerda la mujer que tocó el manto de Jesús? Dice que llevaba años con esta enfermedad. Había gastado todo lo que tenía. Había sido presa seguro de los embaucadores. Sin embargo, cuando fue y se atrevió y tocó el manto de Jesús, por su fe, fue salvada y fue sanada. ¿Qué te paraliza para venir a Cristo? Yo tengo algunos amigos que son católicos y algunos de ellos cuando hemos hablado del Evangelio me dicen, sí, pero es que yo he sido católico toda mi vida, o yo he sido esto toda mi vida. No, es que mis padres han sido toda la vida, entonces yo también. Y se paralizan allí. No van más allá. Hay que ir más allá. Hay que ir más allá. ¿Qué te paraliza para venir a Cristo? ¿Será que no crees? El Señor es lo que castiga, la incredulidad. La incredulidad. El que en Él cree, dice la Biblia, no es condenado. Y el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios.
El que cree no es condenado. ¿Debes creer? ¿En qué debes creer? Debes creer y ser consciente que eres pecador. ¿Qué es ser pecador? Es errar al blanco. Eso es ser pecador. El pecado es errar al blanco. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno incluso y no lo hace, no solo lo malo, sino que también lo bueno que no hacemos. Nacimos en pecado. Tenemos tendencia al pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Tenemos más tendencia a hacer lo malo que lo bueno. ¿Cuánto nos tenemos que esforzar para hacer algo bueno? Pero para no hacerlo, basta con quedarse sentado allí sin moverse. ¿Eres incrédulo? No me digas que no, si yo creo en Dios, si yo creo en Dios. No, pero es que creer, ¿saben lo que es creer? Creer es un cambio de mente. Es un cambio de mente, es un cambio de 180 grados. Yo iba en una dirección, ahora voy en otra dirección. Yo ya no creo más lo que antes creía, ahora creo en la resurrección del Señor Jesucristo, que Él me vio a mí pecador, directo al infierno. No tenía yo cómo pagar ni hacer nada para librarme del infierno. Entonces, ¿qué hizo Él? Él vino a la cruz, Él murió y Él resucitó y luego ascendió al cielo y ahora nos está esperando. Porque Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros, porque donde Él está, Él quiere que nosotros también estemos. ¿Qué nos limpia del pecado? ¿Buenas obras? No. ¿Religión? No. ¿Asistir a tal o cual lugar? No. La sangre, dice la Biblia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Incredulidad? El hombre que estaba allí, el carcelero de Filipo, hizo la gran pregunta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tú debieras preguntarte lo mismo en esta mañana. Entonces, Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y yo te contestaría con la Biblia y te diría, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, porque tu testimonio hará que otros también crean. ¿Tienes temor de hacerlo? ¿Tienes temor de abandonar la vida pasada? ¿Tienes temor a los cambios? ¿Tienes temor a, ay, es que ahora voy a tener que estar siempre conectado a las reuniones? Y si estuviéramos en época normal, te voy a tener que ir a la iglesia los domingos en la mañana, que a mí me cuesta levantarme. Voy a tener que hacer esto, lo otro. Si pudieras entender que aunque pongas un edificio de 1000 pisos al lado de lo que Cristo hizo por ti, no hay comparación. No tengas temor. Ven a Cristo. Ven a Cristo. La Biblia dice, podríamos aplicar este pasaje aquí en decir que si hoy oyere mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor dice, el que viene a mí, no le echo fuera. El Señor te está esperando. El Señor dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dice que el Señor vino a morir a la cruz y ese plan ya estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. Y dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Bueno, eso es parafraseando algunos versículos, porque no va a encontrar eso textual. Pero dice que un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Y está diciendo un alma. Y está diciendo tú eres más valioso que todos los tesoros del mundo para mí. Tú eres más valiosa que todos los tesoros del mundo para mí. No tengas temor de venir a Cristo. Si en esta mañana tú estabas paralizado, si en esta mañana tú estabas incrédulo, si en esta mañana tú tenías temor, yo te digo, con la autoridad que me da la palabra del Señor, que vengas a Cristo. Camina hacia Él. Abrázalo. Aprópiate de Él. Pídele perdón porque a Él es al que hemos ofendido.
no a las personas. Y no te voy a invitar a hacer una oración aquí. Lo que te voy a pedir es que allí, en la intimidad de donde estás, si has comprendido este mensaje, si quieres ya dejar de ser una persona paralizada, si quieres dejar de ser una persona incrédula, si quieres dejar de ser una persona temerosa, dile al Señor que te tome como su hija o como su hijo. Pídele perdón. Reconcíliate con él. Tú sabes lo que es reconciliarse con alguien. Muchas veces nos hemos reconciliado con una persona. Muchas veces hemos pedido perdón. Sabemos cómo funciona esto. Hagamos eso mismo frente a Dios. Él te va a estar mirando, te va a estar escuchando. Y el Señor te va a recibir como su hijo. Y ya no vas más a ser una persona paralizada, porque el Señor te va a dar nuevas alas y correrás y no te fatigarás y caminarás y no te cansarás. Ya no serás más una persona incrédula, porque ahora tendrás algo importante en tu vida. ¿Y sabes cómo se llama eso? Tendrás fe. Y dice la Biblia que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos hacer grandes cosas. Y vas a experimentar lo que es tener la fe. Y ya no serás más temeroso, porque debes saber que el Señor está a tu lado, que el Señor está tomándote de la mano y no te larga a caminar por la vida solo, sino que inmediatamente en ese mismo momento en que tú invitas a Cristo a venir a tu corazón, el Espíritu Santo pone un sello sobre tu vida y ya eres propiedad del Señor para siempre. Si en esta mañana has entendido este mensaje, dile al Señor, díselo a Él, díselo a Él. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque resucitaste de los muertos. Porque no estamos llorando por alguien que perdimos. Estamos gozosos porque ganamos. Porque tú triunfaste sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Y hoy estás allí vivo, a la diestra de Dios Padre, intercediendo, hablando a favor nuestro. ¿Y por qué lo haces? Porque somos tus hijos. ¿Qué padre no habla a favor de su hijo? Todos los padres hablamos a favor de nuestros hijos. Todos los padres queremos decir todo bien de nuestros hijos. Tú estás en esa labor en este momento. Pero un día también, Señor, nos vas a venir a buscar. Y eso también es real, porque lo dijiste en tu palabra. Señor, en esta mañana hay muchas personas conectadas aquí. Tal vez más de alguna de ellas no te conocía como te pudo conocer en esta mañana. Y yo te pido, Señor, que esa primera obra que tu Espíritu Santo hace en la vida de las personas, que es que convencer de pecado, de juicio y de justicia, pueda ser hecha en esta mañana en el corazón de aquellos que han comprendido tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.